breve espacio para preguntas. Vamos a tomar 3, así cumplimos con el tiempo y el panel que sigue. Ernesto. Quiero hacer un comentario. ¿Está prendido? Sí. Quiero hacer un comentario respecto al trabajo de Alberto y Luciano. Y adelanto desde ya que no es un comentario crítico, sino que es una preocupación mía que voy a exponer mañana cuando toque el turno. Es la heterogeneidad de las comparaciones. Si nosotros tomamos en cuenta que hay 5 o 6 jurisdicciones que tienen. Si nosotros tomamos que hay 5 o 6 jurisdicciones que tienen encima de 25-30% de recursos propios, y hay otras 8 o 10 jurisdicciones que están entre 15 y 20, y después hay otras 8 jurisdicciones donde realmente no tienen recursos y que las transferencias del gobierno nacional son mayores que su propia recaudación. La preocupación, y cuando hablo de heterogeneidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué sesgo estamos introduciendo cuando metemos a las 24 jurisdicciones en un análisis econométrico? Considerando que son no homogéneas, pero que no se van a alterar los resultados. Dos preguntas. Primero, una aclaración para que no piense que me desvié de mi gran inspirador, que fue Alberto Porto, y que escribió un paper contra sus. En los 80, efectivamente, un paper de mi tesis tenía que ver con la idea de que el déficit nacional en parte tenía un componente de un juego no coordinado entre provincias y nación que hacía que, digamos, un tipo de Nash, que hacía expandir los déficits fiscales porque el gobierno nacional, la provincia tenía como ese problema, ¿no? Una budget constraint suave, ¿no? Porque había bailouts. Pero como efectivamente lo que pasó después, y esto es quiero hacerles una pregunta, a ver qué piensan. Un argumento, y yo no digo que tenga razón, de por qué después hubo un endurecimiento, como bien ustedes documentan, de las transferencias y que hizo la necesidad de que las provincias de ajuste fue, antes en los 80 estaba el impuesto inflacionario, que no se coparticipaba y que lo obtenía exclusivamente la nación. A partir de los 90, y no sé qué se va a pasar de vuelta, pero ese impuesto se terminó, y entonces la nación de repente se quedó sin recursos, y entonces todas las transferencias que le daba a las provincias, ahora sin inflación, terminaban siendo en términos reales altas, y entonces había, digamos, le tiró, por supuesto, la responsabilidad de ajuste a las provincias. No quiero justificarlo, pero este tema del impuesto inflacionario podría ser algo relevante. Y una segunda aclaración. En la identificación de esto, importante, econométrica, acá hay un shock nacional, que está bueno, porque es un shock nacional que tiene que ver con el tema de una política nacional cuando Cavallo se tomó, ¿no? Y afectó a todas las provincias. Entonces, como que una provincia individualmente no podía haber afectado eso. Entonces, es como un shock agregado que te permite identificar. Ahora, como bien ustedes dicen, hay transferencias discrecionales que van a cada provincia y ahí claramente hay un problema de identificación, ¿no? que tenés que ver cómo lo tratás, pero después me parece un lindo escenario para hacer, un lindo ejercicio. Una más por acá. Claro, sobre la transferencia de servicio. Muchas gracias. Sí, una pregunta para el profesor Asensio. El tema de Buenos Aires, ahí en la parte histórica, esta de 1860, para que termine de ingresar a la Confederación, y que usted dijo que, bueno, una de las cuestiones era que se le reconocía el banco. La pregunta concreta, ¿eso es que también puede emitir por fuera del Banco Central de la República Argentina? Y la otra para Alberto
Y Luciano, es el tema, bueno, si bien no lo tocaron, pero a mí es una cuestión histórica, que en la ley 23.548, en donde comparativamente con la anterior ley del gobierno peronista de 1973, en la distribución secundaria de la coparticipación, bueno, hay algunas provincias que ceden una participación muy importante, entre ellas, de nuevo, cito a la provincia de Buenos Aires, en términos efectivos cede como 6 puntos aproximadamente, según mis cálculos, y quiero saber por qué, si hay alguna reseña histórica de eso. Gracias. Perfecto. ¿Quieren? Dado que Miguel tiene una, que conteste él y toman todas las que sobran. Bueno. Bien. Bueno, gracias por la pregunta. Gracias por lo difícil. Hay algo muy concreto. El banco emitía antes. De alguna manera hay algunos trabajos célebres, básicamente de Samuel Amaral, que empieza a examinar la financiación inflacionaria en la provincia de Buenos Aires, incluso antes del tiempo de Rosas, pero típicamente luego, inteligentemente usado en el fondo por Rosas, el banco emite. Por otro lado, ya no es más el banco de descuento y se transforma en banco y casa de moneda bajo el gobierno de Rosas. Inicialmente con Rivadavia, banco de descuento, por corto tiempo, deja de serlo como consecuencia de su desfondamiento por la utilización del dinero del préstamo inglés, que era el que lo hacía fuerte para afrontar la guerra con el Brasil, y luego aparece recreado en la forma de un banco nacional. Ese banco nacional también dura poco, y aparece entonces esta figura del banco y casa de moneda, que es el instrumento poderoso que utiliza Rosas. Con lo cual, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es heredero a su vez de esta institución, conocía haber utilizado la emisión. Yo no he visto en ninguna parte que se escribiera explícitamente que entonces podía seguir emitiendo, pero concretamente en los acuerdos no se escribió que no pudiera seguir haciéndolo, que creo que es suficiente como potestad. Gracias, Miguel. Bueno, empezamos por el querido amigo Resk. En realidad nosotros hacemos 3 cálculos. Uno, el impacto agregado, están las 24 provincias juntas, pero después hemos llamado al otro panel levantando el velo de la centralización, y ahí trabajamos una por una. Y eso ahí calculamos el cálculo una por una, y en la respuesta de recursos propios, gastos y déficit es una por una, como están las filminas que presentó. O sea, el aspecto de la heterogeneidad justamente nos preocupó y lo hemos contemplado adecuadamente. La pregunta es muy buena históricamente. A mí me gustaría gastar un par de minutos en eso, porque lo popular que es, Alfonsín y Armendáriz entregaron 6 puntos de la coparticipación. No tiene sentido eso. No tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Primero no fue Alfonsín, fue el Congreso Nacional que sancionó una ley con un método de trabajo realmente pésimo, porque no hubo un solo diputado que hablara. Ustedes miren el diario de sesiones, no habló ningún diputado. Y mejor que no lean la de los senadores, porque era de una gran pobreza. Pero hay algo más. El problema de lo que se recogió en esa ley 23.548 es lo que venía ocurriendo desde el gobierno militar, años 78, 79, 80. ¿Qué habían hecho los militares? Algo parecido a lo que se hizo en los 90. Eliminaron los aportes patronales, financiaban toda la seguridad social con impuestos coparticipables. Y era peor aún que ahora, porque decía, tenían que deducir todo lo que fuera necesario para cubrir las jubilaciones. Entonces, eso llevó a un déficit enorme en las provincias. Como no hay magia, ¿cómo se tuvo que hacer en el mismo gobierno militar? Entregarles ATN. ¿Con qué diferencia? Que los ATN eran discrecionales. Entonces, según qué gobernador tenía más poder político y todo lo demás, eso llevó a consolidar esa distribución, que luego se hizo en el 88 con algunas variantes consolidadas en la ley, pero era recoger los hechos. Entonces no se puede, me parece a mí, decir esta ley contra esta otra ley, porque en el proceso todo eso había cambiado.
creo que es bueno aclararlo. Pablo. Bien. No, un comentario a lo que decía Pablo sobre la econometría. Y el impacto heterogéneo, ¿no? Vos nombraste el cambio estructural de Cavallo, ¿no? Al principio de los 90, la transferencia de servicio. Eso se decía, no es que tú estás convencido. Yo, claro, lo miramos con detalle, digamos. Yo lo que vi ahí es que la transferencia de servicios en realidad no fue bien heterogénea por provincia, el impacto. ¿Por qué? Porque imagínate que la provincia de Buenos Aires recibió más o menos la mitad de ese gasto, porque la participación en docentes, el sistema de salud y demás es mucho más alta que lo que participa en la coparticipación, por ejemplo. Entonces, en definitiva, es bastante complejo el tema. ¿Por qué? Porque en aquel momento lo que se hizo fue transferirle el gasto y marcarle parte de la coparticipación para distribuirla según ese gasto. Pero con montos fijos que se recontralicuaron en el tiempo, y al final quedó el efecto negativo, sobre todo sobre Buenos Aires y el resto de las provincias grandes. O sea que ahí hay una heterogeneidad, no es que a todos les fue igual. También hay heterogeneidades menores, ¿no? Porque los conceptos son menores. Por ejemplo, la transferencia de cajas previsionales, que fue positiva, algunas no la hicieron. Y claramente las discrecionales. Que ahí econométricamente hay algún tema, siempre la econometría está en proceso, ¿viste? En construcción. Hicimos algunos test de endogeneidad, porque puede haber algún problema con la discrecional, ¿no? Si es en respuesta a la afectación o no, y por ahí hay que buscar otro instrumento, un instrumento y demás. No parecería que hubiera un problema grave, pero es como que hay que seguirlo mirando. Yo creo que apuntaste a eso con la identificación. Sí, exacto. Ahí podrían ir las variables políticas para zafar de ese tema. Nosotros pusimos controles, digamos, no lo dijimos, pero por ejemplo, la evolución de los RON, los recursos de origen nacional, calculados con la ley original, son un buen control. Eso acomoda mucho la econometría. Si no están, se complica. Hicimos controles temporales, por ejemplo, el 2016 como un año bisagra, ¿no? Entonces queríamos ver si ahí cambiaba algo. Y después los controles por provincia, o sea, identificando, bueno, apuntaba Jorge, esa heterogeneidad por provincia, la tratamos de atrapar ahí. Pero bueno, me parece que todavía hay cosas para hacer y tenemos más gente que se suma al trabajo. Hemos agrandado el equipo para tratar todos estos temas. Jorge, nuestro socio próximo, pagó hemos pagado bastante para transferirlo. Bueno.